Bueno, buenos días. Esta es la última charla, así que intentaré ser breve. Lo que voy a presentar es mi línea de investigación y va desde un punto de vista más metodológico. No es a nivel experimental, como la que acaba de presentar Yago. Estos son métodos computacionales. Entonces, simplemente para recapitular rápido, vamos a hacer un campo de fuerzas para dinámica molecular. La dinámica molecular la conocéis la mayoría, supongo, pero la idea es que integramos las ecuaciones de Newton de un sistema a través de unas interacciones que definimos dentro de nuestro sistema. ¿Cuáles son los campos de fuerza más típicos? Son campos de fuerza que tienen modelos de enlaces que son armónicos, tienen ángulos, tienen diedros, tienen interacciones dispersivas de Lennard-Jones, Coulomb, etc. Entonces, esto es la forma típica de hacer la dinámica molecular. Entonces, vamos a partir de unas geometrías moleculares, es decir, nuestras moléculas están definidas desde el principio y normalmente vamos a usar interacciones pares, bastante sencillas. Esto nos permite que nuestros modelos los podemos entrenar usando trozos pequeños a través de cálculos de FT y tienen buena transferabilidad. Pero tienen bastantes problemas, sobre todo llegados a ciertos puntos que llevaron al desarrollo de campos de fuerza más avanzados, como pueden ser los campos de fuerza que incluyen la polarización de las atmósferas electrónicas con ciertas aproximaciones, pero estos también tienen problemas. Por ejemplo, su coste computacional se multiplica fácilmente por entre 10 y 100, entonces simulaciones que antes podías hacer se vuelven imposibles y tienen problemas de estabilidad cuando hay muchos átomos que están polarizados. Y otra opción son campos de fuerza reactivos que nos permiten reacciones dentro de nuestro sistema, pero tienen una transferabilidad limitada, o sea, tenemos que desarrollarlos para cada aplicación específica. Y después existe el que sería como el santo grial de las simulaciones de dinámica molecular, que son las Nabinitio Molecular Dynamics. La idea es que en vez de usar modelos sencillos para nuestras fuerzas, vamos a hacer cálculos cuánticos, bien sean DFT, o si queremos ab initio de verdad, resolvemos la ecuación de Schrödinger, para obtener las fuerzas de nuestro sistema. Esto básicamente soluciona todos los problemas o casi todos los problemas de la dinámica molecular. Pero esto sí que incrementa el coste computacional por unos números enormes y nos vamos a restringir a un centenar de átomos quizás y durante un par de picosegundos, mucho más, se vuelve bastante complicado de hacer. Entonces, con esta problemática han empezado a desarrollar una serie de potenciales que intentan exprimir las ventajas de los métodos de Machine Learning. Esto ya se ha utilizado algo en simulaciones de estado sólido, pero nosotros queremos usar unos para simulaciones en estado líquido. Entonces, en concreto, vamos a usar redes neuronales. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que hablar de neuronales con los enlaces, los ángulos, los diedros y todo esto? Entonces, vamos a replantearnos qué es un campo de fuerzas. Como físicos o incluso químicos y ingenieros, para todos nosotros, nuestro campo de fuerzas son interacciones que hay dentro de un sistema, son modelos de interacción. Sin embargo, si vamos junto a un amigo matemático, nos dirá, lo único que tienes aquí es una función que coge tus coordenadas y en plan te devuelve la energía. Yo no sé nada de los modelos que estás poniendo aquí, esto es lo que hace. Y si nos quedamos con este enfoque, es bastante más sencillo ver dónde entran las redes neuronales. Porque las redes neuronales son aproximadores universales. Es decir, pueden aproximar cualquier función. Y si pueden aproximar cualquier función, pueden aproximar esta función genérica de aquí. Por lo tanto, vamos a usar estas redes neuronales para predecir nuestras fuerzas.
Entonces, esto es un cambio bastante importante con respecto a los campos de fuerzas tradicionales. Lo primero es que nos vamos a olvidar totalmente del significado físico de estas energías. Simplemente vamos a predecir cuál es la energía de nuestro sistema, sin ningún modelo predefinido, y simplemente vamos a ajustar nuestro campo de fuerzas a valores que obtengamos mediante cálculos de Ft, por ejemplo. Las moléculas van a ser fenómenos emergentes, no van a existir desde el principio. Nosotros tendremos átomos y las moléculas aparecerán si el campo de fuerzas cree que tiene que haber enlaces. Y tiene la ventaja que los parámetros los vamos a poder calcular de forma sistemática, porque los métodos de Machine Learning, una ventaja que tienen es que su entrenamiento es sencillo. Es decir, su entrenamiento hay unas normas fijas para cómo hay que entrenarlo. Entonces, una red neuronal es muy sencillo, es una cosa como esta, que entran unos valores, se van combinando entre sí con unas funciones en principio sencillas y obtenemos un valor final. ¿Vale? Pues, ¿han visto esto? Podemos decir, vamos a meter aquí las coordenadas de nuestro sistema y aquí sale la energía. Bastante fácil. Pero, por desgracia, no podemos hacerlo. Si quisiéramos hacer esto, nuestro sistema quedaría condicionado a la posición exacta en la que están los átomos. Si rotamos nuestro sistema, tendríamos que reentrenar nuestra red neuronal. Si decimos que en vez de coordenadas cerca del 0, queremos por alguna razón coordenadas cerca de x igual a 3 millones, ya nuestra red ya no sabría lo que hacer. Por lo tanto, en vez de coordenadas, vamos a usar unos descriptores que tengan las mismas simetrías que el espacio libre. En concreto, queremos que estos descriptores de nuestro sistema sean invariantes frente a traslaciones, a rotaciones y que podamos permutar los átomos. Es decir, si intercambio dos átomos de hidrógeno, la fuerza, si cambio dos átomos de hidrógeno, los descriptores tienen que ser los mismos. De forma que no ponemos distinguibilidad de las partículas, por así decirlo. Vale, entonces nuestro esquema para llegar a energía va a ser este. Vamos a coger nuestras coordenadas, calcular unos descriptores, que no sabemos cuáles son, lo vamos a pasar por la red neuronal y vamos a obtener la energía del sistema. Para estos descriptores existen algunas variaciones y el más usado son unos creados por Beller y colaboradores que se basan en intuición química. Es decir, tenemos que predefinir nosotros qué distancias queremos ver dentro de nuestro sistema, qué ángulos nos interesan, etc. Yo soy físico, entonces eso no me gusta. Entonces buscamos otros que existen dentro de la literatura, que son descriptores, se llaman esféricos de Bessel. La idea es que creamos una función densidad alrededor de cada átomo, la vamos a proyectar sobre una base y calculamos el power spectrum. Como aquí metemos R menos R y J, tenemos simetría de traslación. Al calcular el power spectrum vamos a tener la de rotación. Y como y tal y como creamos esta función de densidad, todos los átomos del mismo tipo son iguales y por lo tanto estos descriptores cumplen las condiciones que nosotros poníamos. ¿Cómo son estos descriptores? Siguiendo un poco el estilo con el que se resuelven desde la ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno y similares, vamos a tener en una parte radial y una parte angular. Para la parte angular vamos a usar los armónicos esféricos. Y para la parte radial vamos a usar unas funciones que se basan en una ortogonalización secuencial de las funciones de Bessel. ¿Qué ventaja tiene esto? Vamos a poder poner en plan un radio de corte, de forma que nuestros descriptores van a ser short-sighted, van a ver solo lo que está cerca. Y al definirlos con estas funciones, tenemos que tanto la primera derivada como la segunda derivada se aproximan a cero cuando llegamos al radio de corte. Esto va a ser importante porque nos permite calcular derivadas de estas energías. Como ejemplo,
las funciones de la base son de este estilo, entonces es lo típico. Conforme aumentamos el orden radial, tenemos más ondulaciones en la coordenada radial, y cuando aumentamos el orden de expansión en plan angular, tenemos más oscilaciones en el eje del ángulo. Vale, entonces, una vez que tenemos esto, puede parecer que ya podemos calcular la energía, ya podemos empezar a hacer nuestro entrenamiento. Pero otra vez no, aún nos queda otro paso más. Es un rollo. Porque aquí tenemos tantos descriptores como átomos tiene nuestro sistema. Y eso multiplicado por el orden de la expansión. Claro, si entrenamos con esto y ahora digo, vale, pero quiero que mi sistema tenga 2 moléculas más, tendría que volver a entrenar. La red neuronal no nos habría valido de nada. Entonces vamos a hacer una aproximación parecida a la que se hace desde la DFT. Vamos a suponer que la energía del sistema es la suma de unas energías atómicas, donde estas energías atómicas no tienen significado físico. Lo único que tienen atómicas es que se calculan mirando solo la zona alrededor de cada átomo. Y su suma vamos a hacer que sea la misma que la energía de que sea nuestra energía de referencia. Entonces, con esto sí, vamos a pasar los descriptores de cada átomo por esta red neuronal y hacemos la suma al final. Por lo tanto, con este método podemos obtener la energía de nuestro sistema y va a escalar con el número de átomos de nuestro sistema. Con esto podríamos entrenar las energías. Pero las energías tienen hay 2 razones por las que nos interesaría poder usar fuerzas. La primera es que para dinámica molecular necesitamos las fuerzas para saber cómo se mueven los átomos. Y la segunda es que cuando vayamos a hacer nuestro entrenamiento, para cada simulación de FT podemos obtener una energía, pero podemos obtener 3n fuerzas. Vamos a tener 3 componentes de la fuerza para cada átomo. Entonces, por lo tanto, vamos a incrementar mucho el número de puntos de entrenamiento que tenemos. La fuerza es fácil, simplemente hay que calcular la derivada de todo este proceso. Entonces, cogemos la red con su función, con las expansiones y la función esta y calculamos la derivada. Vale, esto no es viable. Entonces vamos a usar diferenciación automática. ¿Qué es la diferenciación automática? Se basa en lo mismo que haríamos nosotros, que es en hacer la regla de la cadena, pero con el ordenador. Como nuestro ordenador básicamente hace operaciones sencillas, si le decimos cuáles son las derivadas de esas operaciones sencillas, puede llevar la cuenta de qué operaciones ha ido haciendo y una vez acaba, ir para atrás y recalcular la derivada total. Entonces, para eso usamos una librería que se llama JAX, que nos ofrece 2 servicios. Uno es esta diferenciación automática y otro es que nos va a hacer una compilación tanto para CPU como para GPU, lo cual nos va a dar un gran aumento de rendimiento. Y solo como nota, ¿por qué no predecimos las fuerzas directamente? Ya que estamos, podríamos hacerlo. La razón es que al hacer este camino podemos garantizar que nuestras fuerzas vienen de una energía que no depende del tiempo, tiene simetría translacional y simetría rotacional. Por lo tanto, estas fuerzas van a tener las cantidades conservadas correctas, van a conservar la energía. Puede ser que la energía esté mal, pero la van a conservar. Van a conservar momento, tanto lineal como angular también. Entonces, con esto podemos hacer unas pruebas sencillas con un sistema que es un líquido iónico, que es el nitrato de etilamonio. Entonces realizamos unas pruebas con un sistema pequeño que tenía 5 moléculas. Y realizamos el entrenamiento. Y aunque aquí parece que hay bastante error, en realidad hay muchísimos puntos que están en el centro. Creo que están cerca del centro, lo que pasa es que no se puede poner tan poca transparencia como para que se vea bien. Y vemos que el error absoluto medio es de 0,06 electronvoltios por angstrom para las fuerzas. Que en general está bien. Cualquier cosa por debajo de 0,1 debería dar una dinámica
bastante buena. De hecho, tan buena que podemos realizar en una simulación ya con 120 moléculas, es decir, con que había 1800 átomos, creo recordar, y nos permite hacer la simulación de 100 picos segundos en un día y medio. Y aún se podría hacer más optimización. Esta es la primera versión del código. Y de hecho, bueno, como curiosidad, aquí veis que hay enlaces, que las cosas se mantienen enlazadas, pero es debido a que la red neuronal cree que tienen que estar enlazadas. Y aquí no existe nada que los mantenga unidos. Por lo tanto, esto nos libera totalmente de los modelos y en principio estas simulaciones deberían tener polarización, deberían permitir reacciones, que se habría que entrenarlas con cuidado, y en general nos permitirían reemplazar las simulaciones de dinámica molecular en plan ab initio. Las convencionales no, porque aún siguen siendo mucho más rápidas que estas. Existen algunos retos que aún tenemos que solventar y que estamos solventando. En concreto, uno es el entrenamiento. Podemos ver que dependiendo de cómo generemos las configuraciones podemos obtener desde resultados bastante malos a resultados muy buenos. Otro es calcular las cargas atómicas, que nos puede interesar para meter campos externos. Y otro, la simulación de átomos de hidrógeno, que como sabéis normalmente se mantienen congelados, y con esto es un poquito complicado. Hay algunos problemas porque los enlaces con hidrógeno son osciladores cuánticos y entonces no se mantienen en el estado fundamental, pero esto no lo hace. Estamos aún trabajando un poquito en ello. Y ya para concluir, simplemente que estos campos de fuerza no están limitados por modelos físicos. Podemos obtener fuerzas con precisión parecida a la ab initio, con un coste computacional muy reducido comparado con la ab initio normal, y en concreto esto tiene una implementación eficiente para CPU y GPU. Y que se me olvidó comentar, esto nos permite obtener tanto las fuerzas como las segundas derivadas. De hecho, podemos obtener cuál es el espectro de vibraciones de nuestro sistema solo con evaluar las configuraciones. Ya al momento obtenemos las derivadas. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Un poco... ¿Quieres? Gracias pola charla, Adrián. Non me quedou claro, o sea, utilizáis Supervised Learning? Sí, o sea, generamos configuraciones mediante DFT, bueno, DFT o cualquier otro método. E que tamaño de dataset necesitáis para...? Para este hemos usado, eso eran, creo que, si 8 o 10 pares de moléculas, y generábamos 500 configuraciones. Aún no hemos medido cuánto necesitamos realmente. La ventaja es que estas configuraciones las podemos calcular en paralelo, o sea, es absolutamente paralelizable, porque no dependen entre sí. Entonces, realmente es bastante rápido. Tiene un sistema más o menos pequeño, solo es cálculo de energía, no hace falta para hacer minimizaciones. Entonces, es bastante rápido, sobre todo dependiendo de qué funcionales uses, claro. ¿Y os encontráis algún tipo de problema con degeneraciones de energía, configuraciones que den la misma energía a la hora de entrenar después? En principio no, porque eso, no usamos las energías. Realmente vamos a entrenar ya siempre con las fuerzas. Como output para el entrenamiento le das las fuerzas. Ya usamos las fuerzas directamente, porque nos permite tener muchas más fuerzas. Sí, y aparte, si no pasa eso, si intentamos hacer el entrenamiento solo con las energías, pasa que para sistemas grandes la mayoría de configuraciones realistas tienen energías muy parecidas. Entonces es bastante desastroso. Pero con las fuerzas no. Las fuerzas te resuelven esa degeneración al final. Vale. Si entendí bien. Entonces, tú es entrenamiento supervisado. Es decir, que tú das una colección de cosas conocidas, ¿no? Sí. Bueno, tú tendrás unos parámetros y calculas todas esas cosas en las que yo me perdí. Sí, es un poco... sí, por ejemplo, para este caso, en concreto, lo que hicimos fue una simulación de dinámica molecular
convencional, con un potencial sencillo, bastante larga y alta temperatura para que se muevan bien todos los átomos, y de ahí obtenemos las configuraciones que después calculamos mediante DFT para el entrenamiento. Ahora estamos desarrollando, está ya bastante desarrollado, un método que le permite a la red buscar automáticamente zonas que no conoce. Claro, porque lo que luego hace la red es generalización Sí, completa. es una interpolación, básicamente, en una dimensionalidad muy alta, pero sí. Claro. De hecho, bueno, una característica que tiene, antes no comenté, es que con este método lo que es costoso es calcular los descriptores. Claro. Entonces, una cosa que se puede hacer es correr varias redes neuronales que vayan en paralelo, pero que fueran entrenadas con datos un poco distintos. O sea, seleccionas unos datos distintos, entonces son estas sombras que no sé si veis aquí. Entonces, lo que te permite es saber cuando cada red empieza a dar en plan fuerzas distintas, sabes que estás en zona que no has entrenado. No. Y si todas dan lo mismo, es que seguramente esté bien entrenado. De hecho, con este método se pueden buscar automáticamente zonas que sean desconocidas. No. Hola, muchas gracias por la charla. Me quedó una pequeña duda desde mi propia ignorancia porque desconozco muchas de las cosas de las que hablaste, ¿no? Pero para dimensionar un poco el trabajo y el esfuerzo que haces, mi duda es, ¿qué tanto tardas en entrenar una red neuronal? ¿O qué tanto tardas en desarrollarlo desde que planteas la idea inicial hasta ya tener tu sistema? Gracias. Esto, digamos, aún no está en la fase final de producción. Ya hay algunos resultados. Esto lo hice en parte con gente de la Universidad Técnica de Viena. Entonces aún estamos afinando un poco lo que es el proceso entero, pero si tienes acceso a bastantes recursos, por ejemplo, con un clúster que hay en física, realmente en una semana puedes obtenerlo. Lo que te limita es la generación de datos de FT. Lo que es el entrenamiento, en menos de un día está entrenado. El entrenamiento en sí es bastante rápido. Entonces, después lo que aún no sabemos es cuánto nos va a llevar a afinar las configuraciones más... configuraciones que se acceden poco, pero que a lo mejor pueden ser un poco catastróficas. Eso es lo que aún estamos revisando, pero bueno. Muy bien, muchas gracias.